Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Jueves 8 de febrero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de TVL Noticias. Gracias por su sintonía en el canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tbl.asambleanacional.gov.es. Revisamos de inmediato quién estará con nosotros hoy en las entrevistas. Vilma Andrade, asambleísta nacional por el partido Izquierda Democrática, integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y Regulación y Control. Con ella hablaremos sobre las acciones post-consulta popular y las medidas cautelares de la CIDH. También estará con nosotros Cristian Barreiros, teniente coronel, director nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Ecuador. Con él dialogaremos sobre el operativo de seguridad para este feriado de carnaval. Arrancamos con la información. La tarde y noche del miércoles se reunieron el presidente Lenín Moreno y las autoridades de las funciones del Estado para analizar la posición del país ante la posible injerencia de organismos internacionales en la aplicación de la consulta popular. También se informó de una delegación ecuatoriana que viajará este jueves a San José, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exponer la tesis de gobierno. En la comisión está el titular de la legislatura, José Serrano. La postura del presidente Lenín Moreno es clara: no ceder ante la posible injerencia de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación del resultado de la consulta popular y el triunfo del sí el pasado domingo 4 de febrero, especialmente en la pregunta número 3 sobre el cese de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En un comunicado hecho público la noche de este miércoles, luego de una reunión entre el presidente de la República y su gabinete, se dejó en firme la defensa de la soberanía del país. El comunicado dice lo siguiente: los representantes de las funciones del Estado reiteramos al país que el pronunciamiento emitido en las urnas del pasado 4 de febrero constituye una expresión clara y legítima de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, la misma que debe ser respetada, defendida y garantizada conforme al marco constitucional y legal vigente. Nos comprometemos a fortalecer la unidad y la institucionalidad democrática del país en el marco de la autonomía e independencia de las funciones del Estado. La canciller María Fernanda Espinosa, en rueda de prensa, se refirió a las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los demandantes, estos 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que lo que están es protegiendo su puesto, hacen 4 peticiones y luego la comisión se pronuncia solo sobre una de ellas, que tiene que ver justamente sobre los cargos de los 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. La actuación del Estado ecuatoriano en su conjunto es para prevenir y evitar que la Corte Interamericana se pronuncie sobre algo sobre lo cual no tiene competencia, sobre procesos electorales. Y dio a conocer que una comisión ecuatoriana viajará este jueves a San José, Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa comisión está presente el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Una delegación de la Procuraduría del Estado, nuestra ministra de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de la Política y la canciller. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, también se pronunció al respecto. Sabremos defender y respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. La canciller Espinosa también indicó que la noche de este miércoles llega al país el embajador ecuatoriano ante la Organización de Estados Americanos, José Valencia, convocado por la Cancillería ecuatoriana para consultas para analizar la hoja de ruta a seguir en el ámbito del sistema interamericano y de la OEA concretamente. Karel Sack, TVL Noticias. Tras la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares sobre la consulta popular, la canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, llamó a consultas al representante permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, OEA. El presidente de la República convocó a la unidad a todas las funciones del Estado para defender el pronunciamiento ciudadano, mientras que los 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana agradecieron el seguimiento de la CIDH.
La ministra de Relaciones Exteriores llamó hoy a consultas al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos, el embajador José Valencia. La convocatoria se produce ante el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicita a la Corte Interamericana otorgue medidas provisionales en relación al referéndum celebrado el pasado 4 de febrero. El presidente de la República también se pronunció y en su cuenta de Twitter anunció que se ha convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad del país ante los organismos internacionales nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a la Corte que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y crear un consejo transitorio aprobado en la consulta popular. Ante ello, la Cancillería del Ecuador también se pronunció al respecto y en un comunicado oficial defiende la plena legalidad y legitimidad del referéndum y expresa por parte del gobierno el rechazo y accionar del organismo. En respuesta al llamado, los consejeros se pronunciaron en redes sociales. Edwin Jarrín agradeció el seguimiento y vigilancia de la CIDH para que se respete la democracia y la institucionalidad en el Ecuador. De su lado, Tania Pauquer resaltó que la CIDH ha cumplido con su mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y Sonia Vera manifestó que nuestra lucha recién empieza. La razón no pide fuerza. La CIDH identificó que la situación planteada por los consejeros podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como el daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se busca que no se dé paso a la destitución de los actuales consejeros del Consejo de Participación Ciudadana genera posturas divididas al interior de la Asamblea Nacional. Existe quienes defienden el pronunciamiento ciudadano y otros que aseguran debe suspenderse la aplicación de la consulta. El pedido de medidas provisionales a 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las que se pretende no destituir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y en su lugar crear un consejo transitorio, genera debate en el legislativo. Los asambleístas Helio Peña y Vilma Andrade consideran tardío el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y afirman que debe respetarse el mandato popular. Sobre aquellas intenciones que producen de los actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana está la voluntad soberana que dijo el domingo 4 de febrero que deben ser destituidos y nombrar un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que brinde la confianza, la institucionalidad a las funciones del Estado. ¿Cómo se puede caer la decisión de millones de ecuatorianos frente a 3 personas o 4 personas que lo único que les interesa es mantener ese reducto correísta? Mientras que los asambleístas que impulsaron en su momento la campaña por el no a la consulta popular dicen que ahora les dan la razón y que se debe suspender la aplicación de la consulta. Ecuatorianos, lo que nos está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que nos vieron la cara, es que les engañaron ecuatorianos, es que se violentaban los derechos humanos y que la consulta mañosa planteada por Lenín Moreno era inconstitucional. Recordar que para el Estado ecuatoriano el pronunciamiento de la Corte Interamericana es de obligatorio cumplimiento. Vamos a esperar que la Corte se pronuncie. De su parte, el asambleísta Luis Fernando Torres calificó como extraña la medida de la CIDH y expone sus argumentos. Normalmente la Comisión Interamericana tramita cautelares solamente para aquellos que las han pedido, pero lo más grave es el comentario que hace la Comisión Interamericana, porque señala que podría vulnerarse el principio de independencia de poderes y ello conduciría en último término a que la democracia ecuatoriana, sólida como está, se vea empañada con rasgos de corte anticonstitucional. Los legisladores indicaron que estarán expectantes sobre el pronunciamiento de las autoridades de Estado para demostrar la legitimidad del plebiscito del 4 de febrero. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea piden la renuncia de la presidenta y vicepresidenta de la mesa, Doris Solís y Esther Cuesta, respectivamente. Los legisladores previamente solicitaron un pronunciamiento del organismo respecto del pedido de la CIDH. Tras la aprobación de un cambio en el orden del día de la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, la asambleísta Ana Belén Marín
planteó que la mesa se pronuncie sobre el pedido de la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto la cesación de funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana tras la consulta popular. Por lo que es deber de las autoridades del poder público respetar sin dilaciones el mandato popular. Previo a la discusión, la asambleísta Marcela Guiñaga, aunque no es miembro de la comisión, intervino y respaldó la acción de la CIDH. Ciertamente lo que se ha advertido aquí es una violación gravísima al Estado de Derecho en el Ecuador. Esta participación mereció la crítica por parte de varios integrantes de la mesa como Paola Vintimilla y Héctor Yepes. Esto desencadenó en un problema muy grande, donde la presidenta de la comisión, Doris Solís, llegó hasta el punto de mentirnos. Pienso que aquí es un tema básico de respeto. Se votó por una moción. Dicha moción debió ser tratada, no se quiso que fuese de esa manera. Minutos más tarde, la presidenta de la mesa, Doris Solís, suspendió la sesión. Al final de la sesión, 7 de los 12 asambleístas presentes firmaron un documento en el que solicitan las renuncias irrevocables tanto de la titular de la comisión cuanto de la vicepresidenta Esther Cuesta. La legisladora Ana Belén Marín argumentó la razón de dicha postura. Aquí no hay intereses de tener la presidencia o la vicepresidencia. Aquí hay un interés superior. El documento fue ingresado en el área de gestión documental pasada las 16 horas de este miércoles. Acto seguido, a las asambleístas Solís y Cuesta, a través de un comunicado, alegaron haber sido víctimas de actitudes irrespetuosas y anunciaron que presentarán la denuncia de dichos actos ante el CAL, exigiendo las sanciones que corresponda. Mariela Logroño, TVL Noticias. Al interior de la Asamblea Nacional continúa la expectativa por la conformación de la comisión ocasional que instrumentará las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. La sesión del Consejo de Administración Legislativa prevista para este miércoles, así como el pleno de este jueves, fueron suspendidas. La conformación de la comisión ocasional que viabilizará la aplicación de la pregunta 3 y 6 de la consulta popular sigue en análisis al interior de la Asamblea Nacional. La sesión del Consejo de Administración Legislativa, prevista para las 11 de la mañana de este jueves, fue suspendida. Luis Fernando Torres del CAL insiste en que las reformas deberán estar listas hasta antes del 15 de marzo. No habrá problema para eso. No habrá problema para eso. Habrá que esperar que el presidente Moreno envíe los proyectos. Y es que en los legisladores también nace la discusión sobre la operatividad de la comisión ocasional, sobre todo cuando existe un pedido para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita medidas respecto de la pregunta 3 de la consulta popular. Daniel Mendoza no cree que sea motivo para detener el trabajo de la comisión ocasional. Tenemos que hacer lo que el mandato popular nos obliga y en ese caso eso corresponde básicamente a crear la normativa que permita y que garantice que no se dé un consejo transitorio. Y en esa misma línea se pronuncia la asambleísta Vilma Andrade. Para ella, la Corte Constitucional dio vía libre para la consulta popular. Que si un planteamiento como fue este caso de análisis de la consulta no se dé el resultado en 20 días, se considerará aprobado. Una vez vencidos los plazos, se entenderá que existe un pronunciamiento a favor. Mientras tanto, varios son los nombres que suenan para integrar la comisión ocasional, y aunque Ángel Gende no confirmó, uno de los posibles integrantes sería su coidearia, Encarnación Ducci. Todos tenemos el mismo derecho, pero tiene que salir dentro de la bancada la nominación. Mientras la discusión continúa, la sesión del Pleno de la Asamblea convocada para este jueves y en donde se tenía previsto aprobar la conformación de la comisión ocasional fue suspendida. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y arrancamos nuestro segmento de entrevistas. Saludamos ya con la asambleísta Vilma Andrade. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchas gracias, un gusto y un saludo afectuoso a la audiencia. Asambleísta, el presidente de la República ha dicho y ha defendido la legitimidad de la consulta popular y ha rechazado también este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este sentido, y hay una comisión que viaja hoy a Costa Rica para presentar esos argumentos, y precisamente quería hacerle esta pregunta: ¿qué sustentos debe presentar el Ecuador para defender la legitimidad de la consulta popular, específicamente de la pregunta 3 que recibió observaciones? Bueno, primero señalar que esta es una intromisión en el sistema democrático ecuatoriano. Parece que esta comisión no se enteró de que en el Ecuador hubo una consulta popular precisamente
para echar abajo y reestructurar ese llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entre paréntesis hay que decirlo, solamente se constituyó en un reducto correísta, y ahora 3 individuos que discuten y pelean por sus intereses quieren echar abajo la voluntad de millones de ecuatorianos. Me parece que aquí lo que corresponde es lo que efectivamente están haciendo, que acudan directamente a la comisión y puedan ahí presentar las argumentaciones, que básicamente es precisamente que la Corte Constitucional, que tenía que realizar el dictamen y dar una resolución del pedido realizado por el presidente de la República para dar paso a la consulta popular, no lo realizó en los 20 días como manda la ley orgánica que tiene que cumplirse para ese organismo. Y dice claramente, si en 20 días no hay una resolución o dictamen, se entenderá por aprobado, es decir, la aprobación fue tácita. Siendo así, no hay argumento y es absurdo, y hemos revisado la legislación histórica de esa comisión. Nunca se ha pronunciado sobre una consulta popular. Es la primera vez que lo hace, y lo hace en términos pidiendo medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo rechazamos, es indignante que además quienes presentan estos argumentos son precisamente los correístas, que fueron los que denostaron de esa comisión en diversas ocasiones. ¿Qué consecuencias podría tener para el Ecuador que la Corte acepte el otorgar estas medidas provisionales? Bueno, nosotros vemos que eso no puede ocurrir, porque el soberano de cualquier estado, de todos los estados republicanos, es del pueblo. Y una consulta popular efectivamente lleva a que a través del voto en las urnas el pueblo se exprese. En este caso, precisamente el voto ha sido contundente, ha sido un sí rotundo, ha sido un sí optimista por darle institucionalidad al país. Me parece interesante también que la comisión que acude a Costa Rica pueda hacer una relación también de lo que constituyó esa comisión, a quienes representan, qué funcionarios son, cómo con concursos amañados, cómo con reglamentos modificados hicieron de las suyas en ese consejo. Solamente el haberle dado 100 puntos sobre 100 a prácticamente un delincuente, que fue Carlos Polit, hoy huido de la justicia, prófugo de la justicia, un contralor que tenía la responsabilidad de cuidar las cuentas del Ecuador. Ese lo único que hizo es extorsionar con los informes para sacar beneficios, es decir, un corrupto. Y ellos nunca hicieron nada de lucha contra la corrupción durante 10 años, es decir, no cumplieron su responsabilidad y le generaron al país un grave problema de un sistema concentrador del poder, porque entregaron y designaron al frente de los organismos solo a gente que respondía a un partido político, a un mandato del anterior presidente de la República. Eso tiene que aclararse no solamente en la comisión, sino que en la Corte también Interamericana, para realizar lo que dice el presidente de la República y que nosotros como Izquierda Democrática lo respaldamos. Es inadmisible, no puede estar nada, el soberano está sobre las instituciones, está sobre inclusive el mandato constitucional, porque se considera precisamente la consulta como el elemento más democrático en una sociedad como la nuestra. Ahora, asambleísta, precisamente sobre esa pregunta es la que iba a trabajar la Asamblea Nacional. Se propuso la creación de una comisión ocasional y en el tiempo estaba a contrarreloj, porque se había dicho que hasta el 15 de marzo ya deberían estar efectuadas las reformas pertinentes para que se apliquen la selección en las elecciones seccionales del 2019. Este tema fue suspendido. ¿Cómo deberá la Asamblea actuar? ¿Deberá esperar que se pronuncie o lo que pase en esta comisión, o se podría agilitar el tratamiento de manera simultánea?
tiene que agilitarse y no veo justificación para que se paralice. Yo creo que son otras acciones. Precisamente ahora el presidente de la Asamblea está acompañando a la comisión, entonces yo creo que por esas razones se ha suspendido el tratamiento, pero hay que hacerlo, hay la voluntad política, ya se ha suspendido el receso legislativo, los asambleístas estamos comprometidos y sobre todo decirle al Ecuador que la pregunta, en la primera parte de la pregunta está absolutamente clara. La reestructuración del Consejo de Participación a través de ternas que remitirá el Ejecutivo, en el cual no pueden estar miembros, personas que han estado vinculadas al menos 5 años al sistema político, a la acción política, y que esa comisión transitoria tendrá que evaluar la acción de todos los organismos. Eso está absolutamente claro, es determinante, es decir, eso también puede darse curso. Lo que sí hace falta es la segunda parte de la pregunta, que establece que se elegirán los nuevos consejeros a través de votación popular y no está dicho el mecanismo de inscripción, cómo se van a inscribir esos miembros. Es decir, es esa parte nada más que debe tomar consideración la Asamblea y por lo tanto deberá hacer una reforma al Código de la Democracia inmediata. Todo dependerá de la voluntad política, estamos decididos nosotros como bancada de Integración Nacional, como Izquierda Democrática, a dar los pasos conducentes de celeridad para que efectivamente lleguemos al 13 de marzo ya con la aprobación en este tema concreto. El presidente ya ha pedido a la ciudadanía que pueda, a las organizaciones sociales que presenten nombres de posibles candidatos para que se conformen estas ternas y también el Consejo Transitorio. Ahí la Comisión Anticorrupción ya presentó algunos nombres. Según los requisitos que anunció el presidente de la República, ¿podrían postularse? ¿Los podría tomar en cuenta? Eso ya es una decisión y de acuerdo ya al mandato dado en la consulta, porque ya no es ahora el planteamiento del presidente. Es verdad y nosotros lo reconocemos, este triunfo legitima, le da un respaldo, un voto de confianza al presidente de la República y está en decisión precisamente de su análisis el que envíe los nombres de los ecuatorianas que realmente puedan representar en ese cuerpo, sobre todo para tomar decisiones que estén desvinculadas de intereses, que no sean familiares, que no sean parientes, que no sean los coidearios o los compañeros que hace poco eran asesores o tenían cierta dignidad y pasaron a formar este organismo y no defendieron ni cumplieron las normas legales ni constitucionales, sino los intereses personales o de grupo. Creo que el Ecuador está en la observación muy clara para que el presidente realmente tome las decisiones más acertadas. Otra de las preguntas que se deberán tramitar para efectivizar la consulta popular tiene que ver con la plusvalía, y ahí se abría el debate porque se decía en las urnas se aprobó la derogatoria de la actual ley de plusvalía. ¿El proyecto que envíe el Ejecutivo debe ser específicamente de eso o podría incluir otros temas, otros artículos? ¿Cómo debería llegar acá? Bueno, primero que tiene que darse cumplimiento a la derogatoria, es decir, el presidente tiene, después de ya que se confirmen los datos de la consulta, él tiene que enviar, porque así está el texto también en los anexos, enviar la propuesta de la ley derogatoria a la Asamblea Nacional. Podría enviar, y eso es parte de su decisión también como un proyecto urgente, el tratamiento de una ley sustitutiva. Ahora, hay varios criterios y para eso está bien la comisión que analice, porque recordemos que la reforma que se da en el año 2012 para la plusvalía, 2013, contempla precisamente este término de ganancia extraordinaria, que fue un error de la anterior propuesta del expresidente y también de la Asamblea, el admitir que se llegue a plantearse el 75% de ganancia extraordinaria, con lo cual resultaba ser confiscatorio. Por eso se paralizó, por eso disminuyó realmente el sector inmobiliario. Hay la propuesta, está vigente también la normativa anterior, en la que se concebía solamente el pago de 10% de la transacción en compra-venta de un inmueble, que es racional, que está bien que se pague. No creo que sea dable tampoco de que no exista ley.
tiene que existir la ley y por lo tanto solo eliminando esa parte y enviando el texto anterior podría quedar solventado el tema. Pero es la decisión del presidente porque el pueblo le dimos el apoyo precisamente para que él en 15 días de concluido el proceso electoral remita a la Asamblea el texto que debería discutirse. Es decir, no se deberá derogar únicamente esa ley, sino se podría tomar otros conceptos, porque el presidente ha dicho que la lucha seguirá contra la especulación del suelo. Pero eso podría ser el texto entonces adicional a la que ya antes del 2013 existía. Por eso es que aquí queda decisión del presidente. Lo que sí tiene que estar clara la presidencia de la República, que el texto, o sea, el mandato igual fue derogar esa ley. Entonces, eso no puede evitar, eso tiene que enviar y eso es también un proyecto de ley derogatoria a la ley de la plusvalía, que creo que generó una gran expectativa en los ecuatorianos, sobre todo en la mano de obra no calificada, que es la que más incentiva su uso cuando el sector inmobiliario está bien. Allí están los albañiles, los obreros, los carpinteros, cerrajeros, gente realmente que puede dar muchos servicios en ese sector, y creo que esta también es un compromiso del gobierno que tendrá que cumplir. Asambleísta, ayer, como lo vimos en el reportaje precedente, precisamente una intención de pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Internacionales sobre el pedido de la CIDH generó una ruptura y discusión al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Quería recoger su reacción. Se ha pedido la renuncia de la presidenta y vicepresidenta de esta mesa legislativa, se ha dicho por supuesta ingobernabilidad y también por defender posturas políticas específicas. ¿Esto merece volver al tema que se escuchaba días anteriores de poder reestructurar o más bien cambiar las presidencias de ciertas comisiones legislativas? ¿Qué es lo que se está evidenciando? Bueno, aquí yo quiero señalar claramente que lo que al menos el presidente de la Asamblea ha manifestado es de que al interior de las comisiones se pueden hacer esos cambios. Pero desgraciadamente yo veo que esta confrontación política de un grupo político, Alianza País, que ahora se ha dividido y que están un grupo que se califican como correístas, ellos están llevando sus divisiones, sus posiciones, que a la larga son personales, a la discusión de las comisiones. Y eso es totalmente absurdo. Aquí hay un compromiso de país. Y si ellos estuvieron como efectivamente por el no, tienen que reconocerse que se perdieron. Que el pueblo ecuatoriano, de la forma más directa, les dijo que no. Les dijo que ellos realmente este Consejo de Participación Ciudadana, la reelección indefinida y todo lo demás quedó definido. Es decir, su participación, el seguir obstruyendo, el seguir realmente llevando el conflicto a las comisiones es absurdo. ¿Cómo pueden pretender de que esa comisión que trata definitivamente todo lo que implica los temas internacionales no pueda pronunciarse? Todas las organizaciones sociales y políticas estamos presentando nuestro apoyo no al gobierno central, sino al país como tal, porque no se pueden burlar de la decisión de millones de ecuatorianos. Y por lo tanto, me parece que ese tema tiene que ser valorado, analizado de la manera más objetiva, lógicamente para permitir una real gobernabilidad en la Asamblea. Muchísimas gracias al asambleísta Vilma Andrade. Amigos, nosotros nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con más noticias. Ya está con nosotros Cristian Barreiros, director de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Ecuador. Bienvenido a la televisión legislativa. Gracias, buenos días a todos los televidentes, un gusto estar acá. Nos aprestamos ya a un feriado de carnaval, 4 días de asueto, que los ecuatorianos podemos disfrutar de varias alternativas, y la Policía Nacional ya tiene un contingente y un operativo para el resguardo de todos los ciudadanos. Ahí, antes de la entrevista, nos comentaba que en esta ocasión hay una primicia. Así es, por primera vez acá en el Ecuador, específicamente acá en la Sierra, se va a llevar a una unidireccionalidad. Eso quiere decir que la vía, específicamente desde el redondel de Guayabamba en el escuadrón de carreteras, pasando por Tabacundo hasta Cajas, va a ser unidireccional. Eso quiere decir que todos los vehículos, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde,
del día sábado van a tener la posibilidad de por ese eje irse unidireccionalmente hacia el norte. Esto nos va a ayudar a reducir accidentes porque hay colas de congestión las cuales hacen que muchos conductores en su apuro rebasen a vehículos en cola, lo cual produce choques frontales, que es un choque o un siniestro muy mortal. Pero la gente que tiene el acceso o que quiere venir acá a Quito, en este caso desde la ciudad de Ibarra, Otavalo, el norte de Tulcán o desde Colombia incluso, puede ingresar tranquilamente por Cayambe, Otón, Cajabamba, y Cusubamba, perdón, y desde Cusubamba puede tomar la ruta Viva Polquinche o a su vez ingresar a Guayabamba e ingresar al norte de la ciudad. Esto es importante señalarlo porque va a ayudarnos a economizar combustible, congestión, malos momentos en la vía. Hemos llegado a determinar, por ejemplo, feriados anteriores que hubo una cola de congestión desde el sector de Tabacundo hasta el sector del peaje de Cochasquí. Era una cola de congestión de más de 10 kilómetros, lo cual dificultaba la circulación. Entonces, con esto se quiere motivar a que la gente vaya tranquila, que vaya y disfrute el feriado. Este es uno de los feriados que tiene más salida por parte de los ecuatorianos a las playas, a los balnearios, a los sitios turísticos, y queremos la policía aportar para que haya seguridad en la vía sobre todo. Ahí está entonces garantizado que quienes salgan de la capital o quienes regresen a la capital en el feriado de carnaval lo podrán hacer con mayor agilidad y también evitando accidentes. Así es. Por otra parte, existen otros operativos de seguridad encargados de la Policía Nacional que estarán en ciertos lugares. Arranquemos con los operativos de control en los terminales y también en la vía. Bueno, la policía tiene el 74% todavía de la competencia del tránsito a nivel nacional, tanto en vías como en sectores urbanos. Las grandes urbes, si bien es cierto, están a cargo de las agencias de tránsito metropolitana, pero sin embargo en los terminales en estas ciudades y en los sitios donde tenemos competencia está previsto la revisión de los conductores en cuanto a alcoholemia, los documentos que tiene el conductor habilitantes para conducir su vehículo, que estén en regla, que estén con los puntos adecuados, a su vez la revisión del vehículo, los neumáticos, el parabrisas, los sistemas de alumbrado. Todo esto va a motivar a que exista una conducción segura. Aparte de eso, desde hace aproximadamente 2 a 3 meses con el ECU estamos articulando ya el trabajo con transporte seguro. Estas cámaras de transporte seguro van al interior de las unidades, han sido instaladas ya hace algún tiempo atrás y están específicamente utilizadas para monitorear al conductor. ¿Cómo puede hacer un ciudadano para obtener esta medida de seguridad? Si existiría algún exceso por parte, en este caso del conductor, exceso de velocidad o que está parando en la vía a recoger pasajeros, puede llamar al ECU 911, al 911. Ahí hay 2 cabinas específicamente con miembros de la Policía Nacional dedicados al monitoreo de estas unidades. Con la placa y la unidad, en este caso la cooperativa, la policía abre las cámaras, apertura las cámaras y verifica si se está dando algún tipo de exceso. Con eso, con las unidades del ECU 911 con radio, contacta con las unidades en territorio operativamente, procede a detener la unidad y procede primero a llamar la atención y a comprobar que exista en este caso el exceso y a dar la contravención de tránsito adecuada. Nosotros tenemos preparados unas medidas de seguridad y recomendaciones para toda la ciudadanía, tanto en la casa como en la carretera, y queremos que por favor nos haga su comentario sobre esto. Por ejemplo, tenemos ahí las medidas de seguridad en la casa: asegurar bien las puertas y comunicar a los vecinos que va a abandonar su hogar para que ellos estén pendientes, acercarse a la unidad de policía comunitaria más cercana para que informe la salida de patrulleros que rodeen su vecindario. Ahí nos decía, el operativo se llama Barrio Seguro. Encargo a domicilio. Dentro del portafolio de servicios de policía comunitaria está el encargo a domicilio. Eso quiere decir que el policía está pendiente, le avisa, como señalaba ahí, que usted va a estar un número de días fuera de su domicilio, y el policía en sus patrullajes rutinarios, que son diarios, en la noche, en la tarde, pasa por su domicilio verificando las seguridades, verificando que se encuentre todo con normalidad, y eso es importante, ¿no? Porque le da la tranquilidad, en este caso, al usuario, que puede dejar su domicilio y trasladarse adecuadamente. Es importante. ¿Qué recomendaciones de la experiencia que ya han tenido en feriados anteriores podríamos entregar a la ciudadanía que va a salir de viaje como medidas de seguridad y de prevención antes de salir? Habría que diferenciar a 2 usuarios, ¿no? El primero, el pasajero que va en bus. Ese pasajero debería ver la placa del vehículo en el que se traslada, la cooperativa, no confiar en personas que comedidamente quieren llevar su equipaje al interior del vehículo, porque ha pasado también que mientras compra el boleto, encarga el equipaje a una persona que supuestamente va a llevarle a la unidad de transporte, desaparece el equipaje.
no confiar a personas extrañas, llegar a tiempo para que pueda tranquilamente subir a la unidad de transporte, tener un itinerario en este caso, si va a comprar el pasaje, la hora de salida, que todo vaya con tiempo. Eso para el lado de las personas que van a utilizar una unidad de transporte de pasajeros. Para el que sale en su unidad propia, de igual manera, está establecido que la diferencia entre el que va a ir respetando los límites de velocidad 100, 110, 120, con el que va dentro de los límites que en carretera son 90 y 100, son 10 minutos. Son 10 minutos entre el que va a 120, 130, exponiendo a su familia, exponiéndose a sí mismo. Con el que va dentro de los límites, son 10 minutos en el tiempo de llegada. Entonces yo quiero hacer la reflexión, si las velocidades que voy a imprimir, que son inseguras, va a motivar a que tenga yo un accidente incluso, justifica el llegar 5 minutos o 10 minutos antes a un destino. El control del vehículo, las condiciones mecánicas del vehículo. Justamente ahí tenemos unas medidas de seguridad de lo que usted nos está hablando. Revisar bien el automotor, el estado de las llantas y las luces, utilizar siempre el cinturón de seguridad, súper importante, no utilizar el teléfono celular mientras maneja, y si tiene sueño al conducir, es mejor que estacione su auto y baje por unos 5 o 10 minutos para despejarse. Antes, fijo, recomendación, si va a salir de viaje tiene que descansar bien unas horas antes de conducir. Así es. La atención es algo importante. La persona que utiliza un celular y conduce, primero que tiene una desatención, más o menos está calculado que en 10 segundos que uno no atienda la vía, recorre entre 100 y 200 metros. Esos 200 metros prácticamente es un espacio ciego, que el conductor baja a ver su teléfono por contestar un mensaje o por hablar por teléfono, y resulta que en esos 200 metros se le cruza un peatón o tiene un vehículo que se le cruzó. Y en esos instantes es cuando se deviene el accidente. El accidente se demora se demora entre 2 o 3 segundos, el que más se demora. 2 o 3 segundos es lo que tenemos en un accidente. En una colisión, 3 o 4 segundos se impactan 10, 15 vehículos. Imagínense lo que significa la desatención de 5, 10 o 15 segundos por atender el móvil. Hay dispositivos que tienen algunos vehículos que ya lo cargan en el vehículo para contestar el teléfono, no para no contestar mensajes. Yo veo que mucha gente es muy común que está chateando, contestando mensajes, o en el Twitter o en alguna red social. Eso o escuchando música desde el celular. Exactamente. Entonces recomendamos, como les digo, que tengan esta observación importante, que vayan atentos a la vía, que estén en el aquí, en el ahora, que estén concentrados. Es lo mismo que un conductor en estado de embriaguez. Lo que provoca el alcohol en la conducción es que el conductor está desatendiendo la conducción. Tiene algunas condiciones como visión doble, como los reflejos son un poco más lentos. Exactamente, es más lento, pero el conductor que va igual atento a un teléfono no va atento a la vía. Entonces es importante que esto reflexione el conductor, que lleva a su familia, que lleva a sus hijos, o que lleva a su esposa, a su esposa, o que le esperan. Si él va solo, lo espera su madre, su padre, su familia. Entonces es importante que esto se reflexione, tomando en cuenta que los accidentes de tránsito y los siniestros de tránsito están dentro de las 3 causas de muerte en el país. Incluso está la tasa de accidentabilidad está por encima de las muertes violentas, de los homicidios y asesinatos. Entonces a veces nosotros nos asombramos de un homicidio y de un asesinato, pero no vemos que en la vía podemos encontrar nuestra propia muerte, y violentamente, como es un accidente de tránsito. Ahora, durante los días de carnaval también habrá en todas partes del país eventos sociales de aglomeración masiva. ¿La policía también colaborará con el resguardo de los ciudadanos? Desde luego que sí, la policía va a estar con 42,000 hombres, va a estar a cargo de la seguridad ciudadana en cada una de las partes en donde está programado los carnavales. El personal va a estar desplazado para allá. En las vías, como lo he señalado, en los puntos neurálgicos va a haber presencia de personal, y cuando son establecidos, la Policía Nacional tiene los focos de accidentabilidad establecidos, va a haber conos, va a estar conificado, para que la persona que sepa que existe presencia de conos, que es un lugar vulnerable y donde hay accidentes. Todo esto está desplegado con la experiencia que tiene la Policía Nacional, y esperamos que este feriado disfruten, que tengan unas buenas vacaciones, pero a su vez que sean conscientes de que llevan vidas en las vías. Muy bien, ¿cuántos efectivos de la policía estarán presentes en este operativo? Para todo el control, tanto en vías como la parte urbana en la ciudad y a nivel país, estamos hablando de 42,000 hombres que van a estar desplegados, con las unidades aeropolicial, patrulleros, motocicletas, las diferentes unidades también del componente de inteligencia, del componente investigativo, que si bien no están uniformados, pero están haciendo labores preventivas de civil. Bien, muchísimas gracias a Cristian Barreiros por las recomendaciones y las medidas de seguridad para todos los ecuatorianos en este feriado de carnaval.
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Esta vez en los videos compartidos por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 vemos cómo el monitor constante de esta entidad pudo prevenir el robo de una moto. Adelante el video. La protección de sus bienes cuentan con el respaldo del ECU 911 y las instituciones articuladas al servicio. Mírelo en el siguiente caso que presentamos hoy en ECU 911 conmigo. Me encontraba en el turno de amanecida. Tenía conocimiento que existía una motocicleta que estaba robada. Yo llamé al ECU 911, mi motocicleta fue sustraída desde el lugar de mi trabajo. Puse mucha atención en cámaras, se pudo visualizar en el sector de Sevilla Don Bosco a personas con actitudes sospechosas trasladando la motocicleta. Se dio a conocer a Policía Nacional. Una vez recibido la alerta de videovigilancia de personas sospechosas con una motocicleta, inmediatamente despachamos las unidades de Policía Nacional. Llegó la policía, procedí a indicarles cómo fue las cosas que sucedieron. Por lo cual proceden inmediatamente a la detención de dichos ciudadanos y la motocicleta fue entregada a su propietario. Fue una satisfacción poder ayudar a la persona que estuvo afectada con el robo de su motocicleta. Me siento feliz porque gracias al ECU 911 pude recuperar mi motocicleta, ya que ella es una herramienta de trabajo para mí. ECU 911 conmigo. Juntos hemos compartido muchas historias sobre seguridad y coordinación para la atención de emergencias desarrollado por el ECU 911 y las instituciones articuladas al servicio. Así finalizamos esta primera temporada, pero pronto nos volveremos a encontrar en una nueva entrega de ECU 911 conmigo. Muchas gracias por su confianza. Agenda legislativa. Y de inmediato revisamos las actividades legislativas de este 8 de febrero. A las 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Justicia con la continuación del debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Esto será en el segundo piso del Palacio Legislativo. A las 10:30, una rueda de prensa del asambleísta Tanji Vera conjuntamente con el bloque de la Unidad por el Cambio, presentación de juicio político a ministro de Finanzas Carlos de la Torre. Esto será en la sala de prensa de la Asamblea Nacional. Así finalizamos esta emisión, amigos. Más noticias legislativas en nuestra emisión central a las 12 horas. Buen día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.